Con el desconcierto nos subimos a la radio. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. Junto a Rayén Araya. Claro, junto a mí, pero también junto a Luis, que me acompaña en los controles como todos los días. Bienvenidos aquí y ahora. Revisamos noticias, información, comentarios, opiniones y tratamos también de llenar tu agenda para que haya harto material que te sirva para el debate durante la jornada, ya sea que vayas camino a tu trabajo, a la oficina, a estudiar, a hacer deportes. Te acompañamos a través de esta jugada y alianza. Con el desconcierto nos subimos a la radio, aliamos el diario digital de mayor crecimiento en nuestro país junto a la pionera de las radios digitales en Chile. Y te contamos de inmediato qué es lo que lleva el menú de este día aquí y ahora. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Titulares aquí y ahora. El titular principal de esta jornada habla de una ex trabajadora de Provida que anunció bloqueo de las AFP a pensiones de invalidez. Pedían que tramitáramos las menos posible. Esto es como meterse dentro del juego sucio, de alguna manera. Y se ha visto, yo me acuerdo perfecto, un documental que hizo Michael Moore donde hablaba justamente de cómo funcionaban los sistemas de salud americanos y cómo el incentivo estaba puesto en que quienes tendrían que fiscalizar, llamémoslo así, las licencias médicas, su objetivo era rechazar la mayor cantidad de licencias médicas y el incentivo para ellos, incluso en términos económicos, estaba puesto allí. Son las características de este caso. Es Alejandra Vidal, quien estuvo 30 años trabajando en AFP Provida, que conoce el sistema de pensiones a la perfección desde adentro y desde hace unos años sufre lo mismo que le tocó ver tantas veces, un supuesto boicot que realizarían las administradoras a las pensiones de invalidez mediante trabas previas a la evaluación de la comisión médica. En una entrevista que está destacada en nuestro sitio eldesconcierto.cl se explica cómo operaba el sistema de pensiones e incentivos a los trabajadores para bajar estos números, o sea, para tener la menor cantidad de gente con estas pensiones de invalidez. Se señala aquí que los antecedentes están en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica y están las palabras y muy potentes por ciento de Alejandra Vidal, que cuenta su experiencia al interior de AFP Provida. Pero además hay otros titulares. Lo más reciente, el presidente Sebastián Piñera, que anuncia el menor aumento de gasto fiscal desde el año 2011. Lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví, que de verdad es de una indignación total y absoluta. Yo sé que hay gente que cree mucho en la teoría conspirativa sobre si se pusieron de acuerdo todos para decir que se habían intoxicado ayer. Y resulta que, bueno, cuando uno ve imágenes de guaguas, de meses, que están con náuseas, con vómitos, con fiebre, no hay manera de engañar con esos síntomas. Entonces, démosle la credibilidad que corresponde a un escenario que en términos medioambientales es de catástrofe, que nos tiene los pelos de punta y que seguimos observando sin la capacidad de reacción que meritaría el nivel de emergencia que tenemos en esa zona. Vamos a estar hablando también acerca de eso y de lo que ha significado esta crisis. Por cierto, declaraciones que uno dice, bueno, vamos a seguir que cerrando las escuelas en vez de cerrar las industrias. Trump vuelve a avalar el golpe militar en Venezuela y los gobiernos latinoamericanos denuncian ante la Haya. Expertos de educación que han analizado el proyecto de aula segura y que señalan lo siguiente, que es la misma lógica de Donald Trump. La Suprema que le raya la cancha a carabineros y acoge recursos por seguimientos a abogados de comuneros mapuches. Hay otros destacados, dice, no hay calma, el servicio de urgencia de Quintero que colapsa tras ingreso de nuevas personas intoxicadas. El subdirector del Servicio de Impuestos Internos deja su cargo tras denuncia de abuso sexual de su hija. Está recogido también a través del diario digital El Desconcierto. Está muy, muy fuerte aquella nota, lo pueden chequear y vamos a leerles un poco más adelante. Destacados de otros medios, seguridad, infancia y empleo, el énfasis y los destacados por Piñera en este austero, ha sido calificado así, presupuesto 2019. Las acusaciones de Maduro, el 5% de las muertes se vinculan al alcohol cuando se consume en Chile y el mundo. Otras noticias hablan del día clave de la Contraloría, donde se inician los alegatos por recursos de protección de Dorothy Pérez. A eso de las 9 de la mañana se va a dar inicio a un proceso en la que la ex subcontralora buscará revertir su salida de la institución, la cual fue ordenada por la máxima autoridad, Jorge Bermúdez. Otras noticias que también destacamos, oye, viene una entrevista, Marcelo Ríos habla de Federer, que dice, Federer es la raja, pero fome en la cancha. Solo lo puede decir Federer, o sea, solo puede decir Chino Ríos eso. Está destacada el diario La Tercera. Seguimos muy atentos a lo que está pasando con la demanda marítima, la situación en la ONU y aparecen también cifras en torno al femicidio. La jefa de atención a víctimas de la Fiscalía desestimó la denuncia de una mujer que fue asesinada. Nuestra invitada de hoy como columnista tiene mucho que decir acerca de eso, es Claudia Vides, la adelantamos. En Argentina, Macri enfrenta este fantasma de un término anticipado de su mandato con movilizaciones y mucho más.
algunos de los temas que están destacados. Vamos a saludar a un sitio amigo, Interferencia, que también conversábamos, ¿se acuerdan? El lunes con Sergio Jara, que publicó también allí. La pyme de Felipe Larraín, los nuevos antecedentes de su negociado con el Estado. Había una nota destacada ayer, de hecho la Nata en el café, a eso de las 9 de la mañana, comentó acerca de esto, porque además el titular es muy llamativo, cuando el ministro Felipe Larraín se hizo pasar por una pyme para pedir un crédito Corfo. Bueno, hay una segunda lectura al respecto y es sobre indagar más al interior de este financiamiento millonario de Corfo. La pyme de Felipe Larraín, los nuevos antecedentes de su negociado con el Estado, y señala, muy cortito, lo siguiente. Las sociedades cascadas que creó el titular de Hacienda para entrar al negocio educativo permanecieron intactas durante años. De hecho, mantuvo su cargo como director de una de ellas a principios del primer gobierno de Piñera. Hasta enero seguía siendo miembro de otra. El ministro aún no se ha pronunciado. ¿No lo han encontrado, ministro? ¿No ha dicho nada? Pero nos falta el reportero que en la pauta por cualquier otra cosa venimos a inaugurar, no sé, un colegio. Pero ministro, ya, en algún minuto va a salir. Y el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, dice, bueno, Larraín debe aclarar por qué utilizó los fondos de innovación destinadas a las pymes. Destacados en los titulares del extranjero, vamos a contarles, por ejemplo, que el principal titular del diario elmundo.es habla de la ministra de Justicia en España, que se ha trincherado y que dicen no nos van a chantajear. Aparece la sombra de Baltasar Garzón, les sonará, ¿no? ¿Se acuerdan? Por el caso Pinochet. Arrastra a la ministra de Justicia, entre otros titulares. Y en el mundo de la música, y si quiere empieza a poner la canción al tiro, Luchito, para contarle a nuestros auditores y auditoras que además se conectan siempre a través de nuestras redes. El hashtag es aquí y ahora. Resulta que un 26 de septiembre, o sea, un día como hoy, pero de 1969, se publicó Abbey Road, el último álbum de los Beatles, que contaba además con una portada emblemática donde salían los cuatro caminando en la calle. Es un ícono aquella imagen. Y también este libro incluyeron varias canciones como Oh Darling, Here Comes the Sun, que la estamos escuchando justamente ahora, y muchas otras que parten de alguna manera también la leyenda de los Beatles con este disco. Lo que vamos a escuchar y que hemos seleccionado hoy para arrancar aquí y ahora con los Beatles se llama Come Together. Ya regresamos con más. Lo que marca la jornada, escúchalo aquí y ahora. Y ahora, aquí y ahora, noticias, música, información, datos y, por cierto, también opinión y análisis, que es muy importante, sobre todo para entender mejor el mundo en el que estamos viviendo y en particular en estos días que ya estamos como en modo haya, estamos completamente, y se ha tomado la pauta informativa pensando y pendientes de lo que va a ocurrir el lunes, en un escenario que ayer lo analizábamos también en la teoría del empate a las 11 de la mañana, en que se mezclan una serie de situaciones que de alguna manera pueden generar, no sé si un cambio directamente del fallo, pero por lo menos hay un clima distinto en torno a esto. Por un lado es la situación puntual de La Haya que nos tiene, digamos, allí enfrentados con Bolivia, pero en paralelo está la visita y la reunión entre Donald Trump y el presidente Piñera, que ya se encuentra, por cierto, en Nueva York, que él tiene que hacer declaraciones en organismos internacionales en esta jornada, pero pasado mañana, el viernes, tiene la reunión con el mandatario de Estados Unidos, al mismo tiempo en el que aparecen durante esta semana las declaraciones de Nicolás Maduro acusando que Chile tendría participación en este especie de atentado o pseudoatentado o cuasi atentado, como ha sido descrito por distintos analistas. Chile suscribe además una carta para que la Corte Penal de La Haya empiece a indagar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y las cosas se van mezclando. Queremos analizar justamente este escenario con quien está en comunicación a esta hora vía teléfono. Es Gilberto Aranda, académico del del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, buenos días y gracias por atender nuestro llamado aquí y ahora. Buenos días, Rayén. Mira, no te estoy escuchando muy bien, pero voy a hacer todo lo posible por poder contestar las preguntas. Vamos a tratar de ir mejorando nuestra comunicación. Gilberto, lo primero es entender en términos tal vez de manera más macro lo que significa, lo que está en juego a partir del lunes, y luego preguntarte por estos escenarios y noticias que de alguna manera van llenando alrededor el escenario en el que podemos recibir el fallo del próximo lunes. Bueno, lo que está en disputa el día lunes, o más bien el fallo, va a ser en orden a la demanda que ha interpuesto Bolivia respecto a si tiene Chile la obligatoriedad o no de negociar con un resultado previsible. Y en ese sentido, los escenarios que se abren son, uno, que la Corte lo deseche y diga que no hay obligatoriedad de negociar; dos, que diga que haga una invitación, una sugerencia a negociar
y una petición a que se negocie, pero sin resultado. Y el escenario que es más negativo para Chile es que además de pedirnos que negociemos, se acojan las peticiones de Bolivia en orden a negociar con determinadas propiedades o características, entre otras, con resultados esperables. Diría que esos son básicamente los tres escenarios. ¿Tú tienes tu pronóstico, sensación, por experiencia, por haber leído al respecto de lo que puede ocurrir, de cuál es el escenario más probable a tu juicio? Pues la verdad es que de los tres hay de alguna manera resoluciones en todos los sentidos. Yo tengo toda la impresión que al menos nos van a decir que tenemos que sentarnos a la mesa a negociar. Yo creo que eso va a ser, es bastante probable que eso sea como mínimo. Lo que no necesariamente es negativo para Chile, pero que va a ser presentado en cualquier caso como una victoria por Bolivia. Esto tiene que ver con aquel término que se acuñó como que este tribunal fallaba en derecho y que no fallaba en derecho, sino que lo que buscaba era establecer ciertos equilibrios, que siempre era esa la finalidad. Es un tribunal que falla atendiendo consideraciones jurídicas, pero también con un fuerte sentido político y de alguna manera no deshacer ciertos equilibrios o dar a determinadas partes consideradas más débiles algo. Por lo tanto, es probable que nos hagan al menos una invitación o sugerencia a negociar, lo que, insisto, no necesariamente es malo para Chile, pero que va a ser presentado, desde luego, por Bolivia como una victoria. Y por lo tanto esto implica que no necesariamente lo que ocurra en torno a ese fallo implica el fin del asunto. O sea, puede ser perfectamente la recién puerta para un nuevo capítulo. Sí, por lo tanto podríamos estar negociando en forma indefinida. Yo creo que es muy importante que Chile recupere la iniciativa, como en parte la ha ido recuperando en otros litigios, como la cuestión del Silala, y que restablezca inmediatamente el diálogo post La Haya, sea cual sea el fallo. Creo que esta cuestión de estar negociando permanentemente, si bien no ha significado, no ha lesionado a Chile, políticamente en esta ocasión le significó un grave daño a su imagen internacional. Conversamos con Gilberto Aranda, es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Aquí y ahora hablamos de lo que pasa en torno al fallo de La Haya que nos tiene enfrentados con Bolivia. Hacía yo la introducción, Gilberto, mencionando una serie de otros aspectos, otras noticias que también han ido de alguna manera adornando este escenario. Está la situación con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, las declaraciones que él hace señalando a Chile como participante de este presunto atentado en su contra. Luego hay una carta que va a entregar Chile justamente a la Corte de La Haya para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad que pueden estar ocurriendo en Venezuela, y entonces se van mezclando los escenarios. Tenemos a Donald Trump reunido con el presidente Piñera el viernes. ¿De qué manera crees tú que este escenario y las declaraciones que van saliendo, que también a veces van subiendo de tono, pueden de alguna manera afectar, no sé si el fallo mismo, pero por lo menos el ambiente político en el que esto se va a recibir? Bueno, definitivamente el ambiente político está cruzado por la cuestión de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, en la actualidad, sabemos que hay una acusación que está haciendo o pesa sobre Chile respecto a estar involucrado en el intento de atentado contra Nicolás Maduro, y desde luego esto definitivamente no es bueno para la imagen de Chile. Chile ha salido inmediatamente a desmentirlo, que me parece correcto, pero hay que tener mucho cuidado respecto a lo que pueda pasar en la reunión entre el presidente Piñera y el presidente Trump, porque de alguna manera sí se va a discutir el tema de Venezuela, pero si Chile aparece abrazando en forma muy contundente las posiciones del presidente Trump, que ya está hablando de intervención, la verdad es que te lo iba a citar algo. Justo, me parece destacado. De hecho, la portada del diario El País en España dice: Trump sugiere que un golpe de Estado contra Maduro podría triunfar. O sea, si esas son el tenor de las declaraciones y el presidente Piñera se suma a aquello... Si se suma aquello, la verdad es que no va a ser muy difícil para la diplomacia venezolana decir que Chile está implicado en el intento de magnicidio, en el supuesto intento de magnicidio, y eso ciertamente constituiría un daño relevante para Chile. Por lo tanto, yo creo que hay que tener control de daño. Prudencia. Creo que el presidente Piñera tiene que ser muy cauto a la hora de las aclaraciones a posteriori y encuentro con el presidente Trump.
Te quiero agradecer, Gilberto, por estar en comunicación con nosotros, reiterarte la invitación para que podamos seguir hablando de esto porque tiene la agenda y las miradas de todos bien atentas justamente a lo que pasa el lunes y es importante analizar con conocimiento académico lo que está ocurriendo en torno a este fallo. Gracias por atender nuestro llamado aquí y ahora, Gilberto, que estés súper bien. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Chao, chao. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Sí, la canción le viene perfecto. Alex Advanter dice locura. Yo no me imagino lo que puede pasar en esa reunión, además, entre Donald Trump y Piñera. No sé si son los dos mandatarios más diplomáticos que hemos tenido en el último tiempo, así que quién sabe, capaz que sea verdaderamente una locura. Revisamos las noticias aquí y ahora. Aquí y ahora vamos a hablar de un reportaje que lanzó ayer Informe Especial en Televisión Nacional, donde hablaban acerca del acoso callejero, pero haciendo foco principalmente en lo que significa el acoso en el transporte público, algo que generó bastante debate y conversación también a través de las redes sociales y que dejó en evidencia que hay incluso comparaciones que se vuelven bien odiosas siempre, pero que en este caso son, más que odiosas, son indignantes. Comparaciones como lo que ocurre con una persona que puede ser sorprendida haciendo rayados al interior del metro, uno de los lugares en los que principalmente se da como escenario de estas situaciones de acoso para las mujeres. Y resulta que si te pillan rayando el metro, lo más probable es que quedes fichado, que no puedas volver a ingresar, de hecho, al metro, que haya castigos y reprimendas, ¿no?, al respecto. Pero si eres sorprendido acosando a otra mujer, entonces las medidas no están ni cerca de lo que ocurre con un grafiteo en el metro. Y cuando uno pone eso en una especie de equilibrio, de verdad que da una pena y una rabia al mismo tiempo, y es lo que se reflejó en los comentarios ayer a través de las redes sociales. Está en comunicación con nosotros Patricio Núñez, es el periodista a cargo de esta investigación que lo llevó incluso a encarar a algunos de quienes han sido acusados de esto y que la ley parece bastante laxa. Pato, buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, Rian, ¿cómo estás? Buenos días. Agradecerte también la participación tuya de ayer por la disposición, por la buena onda y también por el compromiso, sobre todo por el compromiso de poder visibilizar un tema que hasta ahora había estado bien callado y que afecta a decenas, si no a cientos de mujeres diariamente del transporte público de nuestro país. ¿Qué fue lo que más te dejó tal vez como marca de todo lo que significa cuando un periodista aborda un tema? Hay probablemente ciertas hipótesis, ciertas ideas que uno tiene preconcebidas y hay mucho material que se va descubriendo en el camino. ¿Qué encontraste en el camino que te pareció que tal vez era una de las cosas más llamativas o más complejas para enfrentar lo que significa el acoso al interior del transporte público? En un principio, Ryan, lo que nos llamó la atención es las bajas cifras de denuncia. Se hablaban de 300 denuncias, que un número igual considerable, pero se hablaba de 300 denuncias en los últimos 2-3 años en el metro, considerando que transporta diariamente a más de 2,5 millones de pasajeros. Entonces, lo que más bien nos llamó la atención es esa cifra negra, porque revisamos otra encuesta reciente del año pasado y se hablaba de que el 95% de las mujeres no denuncian la situación de acoso. Entonces nos dimos cuenta de que hay una gran impunidad, no solo legal, que la que lo podemos comprobar después, sino que a priori hay muchas mujeres que por miedo, por vergüenza y por distintas razones incluso no denuncia y deja que estas personas, que estos acosadores actúen con total libertad. Eso en principio. Y en segundo, las salidas alternativas que tiene la justicia, porque claro, en nuestro país no existe una regulación contra el acoso sexual callejero, por ende todas son faltas y pasan por una ley de ofensas al pudor y a las buenas costumbres, una ley de 1874, que básicamente deja el mismo saco un piropo en la calle que alguien que incluso graba con su celular a menores de edad en un vagón del metro. Entonces nos llamó la atención de que 7 de cada 10 personas que fueron acusadas por un ultraje a las buenas costumbres, básicamente por acoso, incluso abuso sexual, terminaban en suspensión condicional. Por lo tanto, después de un año de buen comportamiento, de ser formalizado, de ser detenido, tras un año de buen comportamiento podían quedar sin ningún tipo de mancha, ningún tipo de antecedentes en su registro, y eso lo hacía finalmente que volvieran incluso, como lo pudimos ver anoche en el reportaje, a recibir esos mismos actos sin que hubiera ningún tipo de condena. Estamos conversando con Patricio Núñez, es el periodista a cargo de este capítulo que revisamos ayer de Informe Especial, que se exhibió a través de las pantallas de Televisión Nacional sobre el acoso callejero, haciendo foco e hincapié en lo que significa el acoso al interior del transporte público. ¿Cómo fue esa entrevista con la dirección de Metro de Santiago y enterarse que es más grave rayar un vagón del metro que acosar a una mujer, Patricio?
¿Me puede repetir la pregunta, Ryan? No alcancé a escuchar bien. ¿Cómo fue esa entrevista donde estás con la dirección de Metro de Santiago y queda en evidencia que es más grave hacer un grafiteo en un vagón de un metro que acosar a una mujer? Eso es lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque si bien Metro tiene un protocolo en el cual si alguien denuncia, ellos le hacen un acompañamiento gratuito, legal en tribunales, básicamente que la persona no se preocupe de lo que pasa en materia judicial y el Metro se hace cargo. Nos dimos cuenta revisando distintas audiencias de que para los grafiteros, claro, como Metro es la víctima, para los grafiteros el abogado de Metro sí solicita a la justicia de que haya un alejamiento no solo de la estación donde rayó, sino que de toda la línea. Esto no ocurre en ningún caso de las últimas 40 denuncias que nosotros vimos donde Metro presentó una querella con las víctimas. No presentó ningún tipo de alejamiento, solamente solicitaba el alejamiento con respecto a la víctima, pero no con respecto al Metro. Entonces, lo que nos pareció irrisorio es que esa persona que fue afectada, esa mujer que fue afectada de acoso sexual en el Metro, efectivamente no se va a topar con su acosador, pero podría este acosador, toparse con cualquiera otra mujer en la línea del Metro, porque no se solicita esta pena, y que es algo que puede hacer perfectamente Metro. En la entrevista sí se comprometieron a revisar esta situación y a ver la posibilidad de pedir esta mayor pena pena cautelar a la hora de solicitar alguna medida. En el fondo, lo que nos deja como conclusión y que termina de alguna manera ratificando el miedo de muchas mujeres de trasladarse a través del transporte público es que hay una serie de acosadores que siguen transitando entre nosotros. Efectivamente, o sea, lo que pasa en el Metro es un reflejo de lo que pasa en Chile como sociedad. Se está hablando de un tiempo a esta parte de la violencia machista y no es distinto a lo que ocurre en la locomoción colectiva. Efectivamente, ahora, en este momento, uno puede perfectamente pillarse, mujeres toparse con acosadores que, incluso nosotros las denuncias que revisamos, tú también incluso leíste una declaración judicial, hay cosas asquerosas, como personas que se masturban en las escaleras mecánicas, en los andenes, en persecuciones y hostigamientos permanentes a las mujeres, y de eso no se ha tomado control, salvo el ciudadano, de cuando las mujeres solicitan ayuda y hay alguien que solidariza y le presta ayuda. Y muchos otros que siguen mirando la situación sin intervenir, además. Efectivamente. Hay una cosa que también le duele mucho a las víctimas, que no toda la gente se hace cargo cuando le afecta a uno, pero cuando le afecta al de al lado, no toma las medidas como lo haría con un familiar, con una mamá, con una hermana, con un amigo, ¿cachai? Entonces, eso finalmente también le duele a las víctimas, que no se haga cargo como de manera solidaria la ciudadanía o los otros pasajeros del metro. Patricio Núñez, el periodista que estuvo a cargo de este reportaje de informe especial sobre el acoso en el transporte público, ha estado en comunicación con nosotros. Pato, te quiero agradecer la invitación además a poder colaborar con ese reportaje, pero sobre todo por visibilizar una situación que es tremendamente común y cotidiana para muchas, pero que no está tal vez tan visible o no parece ser uno de los problemas relevantes a veces en nuestra sociedad. Te quiero preguntar, ¿este reportaje queda disponible en la página web? ¿Se puede volver a revisar? ¿Me pasas el dato? Sí, en esta mañana se debería ya subir el reportaje al link de 24horas.cl. En el programa Informe Especial se puede revisar el reportaje completo, y lo que esperamos con esta investigación, y lo que esperamos todos también, es que se pueda dar urgencia. Hay una ley contra la violencia de género de las mujeres que tiene una urgencia, pero recién se va a votar en el Senado. Hay otra que duerme en el 2016 en el Congreso y no ha tenido ningún tipo de avance. Lo que se busca un poco es lograr que se dé una mayor urgencia, una pronta votación para una ley que yo creo que no hay dos visiones. Es una ley que debería aprobarse y pues finalmente poder tener un proyecto de ley, una regulación que esté de acuerdo a los tiempos que corren hoy día. Gracias, Patricio, por estar junto a nosotros, y saludo a todo el equipo de Informe Especial. Un abrazo enorme. A ti también, gracias por la invitación. Chao. 8:40 a.m. Mala Rodríguez, Nanay, aquí y ahora. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Mala. Estás aquí y ahora. Gracias a quienes están conectadas y que nos envían sus mensajes, a quienes están también ocupando nuestro hashtag aquí y ahora para ir haciendo sus comentarios. Por ejemplo, vamos a saludar a quienes esta mañana se han incorporado además al tema del acoso en el transporte público. Está la Negrita que dice, ojalá se subieran las penas por el acoso para el transporte público. Tenemos que estar cuidándonos y no podemos trasladarnos tranquilas. Muchas veces me ha tocado pegar codazo porque alguien viene demasiado encima. Profundizando acerca de este tema, también Ale Joaquina que nos escribe. También un saludo
para Dani Burdiles, que dice: lo peor es que las víctimas son las que dejan de usar el transporte público. Esto ya basta. Saludos también a David Blasquez y más. Quiero saludar a quien nos acompaña a esta hora en el estudio de la radio, Claudia Dides, directora ejecutiva de la Fundación Miles. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por reencontrarnos en este espacio. Sí, por reencontrarnos. Muchas gracias por la invitación. Claudia, aprovecho el tiro de preguntarte acerca de esto, porque además rescato una de estas opiniones, es lo que nos dice Dani a través del Twitter. Lo peor es que las víctimas son las que dejan de usar el transporte público y ya basta. Había declaraciones ayer de una abogada que decía: para las mujeres existe una especie de toque de queda. Uno sabe que si el metro cierra a cierta hora, a cierta otra antes, uno tiene que dejar de transitar por ciertas calles, ocupar el transporte público, etcétera. ¿Cómo ves la situación? Y por cierto, la viabilidad de que esto pueda cambiar o mejorar a partir de algo que se norme legislativamente. Mira, la situación yo creo que es grave, ¿no? Yo creo que cuando ocupan la palabra complejo en general, me parece que no es la palabra adecuada. Es grave porque justamente hay estudios de que hablan de que cada 5 mujeres, 4 han sido acosadas, no solamente en el metro, sino que también en cualquier tipo de movilidad, digamos, de micro, de bus. Y yo creo que eso es grave, y es grave porque además hay un proyecto hace mucho tiempo durmiendo, como muchos proyectos que tienen que ver con estos temas, y por lo tanto no está penalizado. Y por otro lado, para ser positiva, hay posibilidades de, obviamente, primero legalizar el acoso callejero y que tenga penas que sean altas, porque si son muy bajas tampoco mucha gente le da lo mismo, sobre todo... Claro, no hay desincentivo. No hay desincentivo y claro, y compararlo con el tema de los grafiteros a mí me parece que es insólito, es indignante, porque además los grafiteros también tienen que tener su espacio. Ese es otro tema, pero me parece que eso no es adecuado por parte de una empresa más... como el metro. Así que creo que seguimos en deuda cuando miramos la ley de delitos sexuales y cómo están penalizados los diferentes y tipificados los diferentes delitos. Entonces el acoso, el abuso, pero no está el acoso callejero, ¿no? Está la violación, etcétera. Pero inclusive el concepto de violación tampoco está bien explicitado en la ley de delitos sexuales, así que estamos al debe. Yo creo que es una cuestión que es insólita, además que ni siquiera se está discutiendo por parte parlamentario. No está en la agenda. No está en la agenda, nunca ha estado mucho en la agenda de los gobiernos, ha estado más bien en agenda de diputadas, feministas, ¿no? De hace mucho tiempo atrás, pero hoy día no está en la agenda. Y dado los casos de la pedofilia, ¿no? En la Iglesia Católica, dado los casos y los datos que tenemos de acoso callejero, y además de violencia sexual que hay en el país, que lamentablemente el 89% de las víctimas son menores de edad, son niños y niñas, ¿no? En la familia, yo creo que es un tema que nadie quiere tocar, les da pudor y da cuenta de una sociedad conservadora. Los datos están, la investigación están, pero también están además los tipos de, yo diría, de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, alguien nos podría decir que es separatista, pero separar los metros de los vagones diferenciados podría ser una medida que ayuda a que las mujeres anden con menos miedo en el metro. Ayer aparecía como una alternativa y que, bueno, ha tenido buen resultado en los lugares donde se ha implementado. Sí, hay experiencia comparada. Hay experiencia comparada y yo creo que eso sería una medida que podría ayudar. En el caso de los buses, creo que, y de las micros, sobre todo en Santiago, hay que buscar medidas que sean un poco más... hay que ver otra experiencia en otros países, pero sé que el metro perfectamente ha funcionado en los vagones y yo estoy de acuerdo con eso, digamos, porque no veo otra forma. Las penalidades en este país son muy... No hay. O sea, cuando decías tú a un Twitter ahí que te decía que aumenten, es que no hay penas para las personas, hombres o mujeres, principalmente los hombres que acosan a las mujeres en el transporte público. Estamos conversando con Claudia Dides, directora ejecutiva de la Fundación Miles. A propósito de cosas pendientes, ¿cuál es la situación de la ley de aborto, Claudia? ¿En qué va esto? ¿El protocolo? ¿Y nos quedamos ahí? Mira, ayer justamente nosotros conversábamos de los registros paralelos que tenemos con el Ministerio de Salud. Hay alrededor de 450 mujeres que han optado, son casos que se convierten en la posibilidad de hacerse un aborto en las 3 causales. Sin embargo, nosotros tenemos por lo menos alrededor de 15, 20 casos en que no les han dado la información, les han dicho que no le creen cuando han sido violadas, se ríen en sus caras. Hay muchos objetores de conciencia disfrazados, ¿no? Y digo por qué disfrazados, porque la objeción de conciencia personal existe, es parte de la legislación y los sistemas de derechos humanos el poder tener libertad de conciencia. El punto está en cuando esa libertad de conciencia incide o se relaciona directamente con una prestación de salud que la mujer que está necesita supuestamente garantizada además por y un que derecho. está garantizada. Entonces,
primero no hay reglamento, hay un protocolo que en realidad se tiró para abajo el protocolo que había presentado Bachelet anteriormente, y ahora el que presentó el ministro por debajo, digamos, porque fue una pasada de papeles por los lados. Y hoy día no tenemos reglamento. Y hay un proyecto de ley que se presentó por una diputada del Frente Amplio, que también hemos apoyado, y que ya se aprobó en general en la Comisión de Salud sacar la objeción de conciencia institucional. Pero ya Bellolio planteó de que iríamos de nuevo al Tribunal Constitucional, pero hay toda una discusión respecto a que no se podría ir de nuevo al Tribunal Constitucional. Y la verdad es que todas las sentencias que nos apoyan a nivel internacional, y también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, plantean que la objeción de conciencia institucional no existe en el marco de las prestaciones de salud reproductiva y sobre todo... Y de salud pública. Y de salud pública. Público, agregar, no estamos hablando de privados, estamos hablando de prestadores públicos. Pero además inclusive inclusive las lo que más se plantea mucho más allá es que las instituciones no tienen conciencia. Por lo tanto, tampoco deberían tener la objeción de aquello que, claro. Objeción de aquello y las clínicas privadas. Ahí entramos en una cuestión de lo privado y lo público, pero en Chile eso aún no tiene reglamento. Está el DEVE del Ministerio de Salud, y también el Ministerio de Salud conformó una comisión en marzo que nunca más nos convocaron para trabajar el tema. Así que la verdad es que su palabra no es muy, claro, muy decidor, y estamos al DEVE, y las mujeres están teniendo obstáculos de objetores de conciencia en los centros de salud públicos donde se está llevando a cabo el aborto en 3 causales. Quiero compartir contigo algunos titulares que justamente guardan relación con varios temas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, este ginecólogo de San Antonio que se negó a practicar una ecografía a parejas de lesbianas y calificó de antinatural el proceso de fertilización asistida. O sea, vamos, objeción de conciencia para todo. También ahora para hacer las ecografías. Sí, mira, hay objetores de conciencia para entregar la anticoncepción de emergencia, para el aborto, y ahora se suma entonces la ecografía para las lesbianas. Y ahí, bueno, decirles que se pueden acercar a la Corporación Miles. Nosotros tenemos médicos y matrones que estarían maravillosamente dispuestos a ayudarle a hacer una ecografía, pero obviamente tiene que ser una parte de una política pública, y espero que ese médico sea sancionado lo antes posible. Pero qué impresionante. Es muy impresionante, sobre todo... Qué discriminado. Es que es discriminador, no cumplen las convenciones de derechos humanos, pero lo peor de todo es que el mismo ministerio nos sanciona. Y otro tema que también es muy alarmante son los 6.000 casos de personas que viven hoy día con VIH-Sida y que fueron sacados del GES. Del GES, que no están recibiendo su... Hay una campaña que se está llevando a cabo para justamente solicitar que vuelvan al GES, y por otro lado, cuando se prometieron los test para hacerse el test rápido de VIH, en los consultorios no estaban. Entonces yo creo que las políticas de prevención del VIH, seguimos al debe. Durante 28 años han aumentado a 70.000 personas que viven con VIH-Sida, de las cuales por lo menos hay 30.000 que no sabes que están con el virus. Yo creo que en el campo de salud sexual y reproductiva, que ya vamos a lanzar el 21 de octubre, lanzamos el Informe Nacional de Derechos Humanos y Salud Sexual y Reproductiva. Ahí vienen todos estos temas con mucho más detalles, pero tenemos más desafíos, más temas pendientes que avances en la materia. Hay temas relacionados también con los femicidios, que justamente estoy buscando el titular para compartirlo con ustedes, pero que hablaba también de nuevas cifras y sobre todo de casos en los que esto no ha sido tomado bajo la ley que corresponde. Sí, mira, yo creo que es muy bueno ahí seguir los datos que tienen las organizaciones feministas, como la Red contra la Violencia a las Mujeres. Y hay un registro que ellas llevan de hace muchos años, y el año pasado tuvimos alrededor de 65 femicidios. Ya a la fecha, hoy día, llevamos 40, ¿no? Y claramente prefiero quedarme con esos datos, porque el concepto de femicidio y tipificación lo hacen muy bien las abogadas que trabajan en esa agrupación. Entonces, estos dichos de, no sé si es una jueza, creo que fue la que dijo que no calificaba. Yo ahí tenemos nuestras dudas. Creo que me quedo con la cifra de las 40 femicidios que hay hasta la fecha, y también echamos de menos ahí una política mucho más activa y mucho más proactiva por parte del Ministerio de Equidad de Género, que la verdad es que las campañas no son permanentes. Nuevamente
todos los tratados, convenios firmados por la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, vemos muy pocas políticas públicas al respecto, y en el Parlamento sigue también la discusión hace mucho tiempo del proyecto de ley de violencia integral, que es necesario, donde se incluye acoso callejero, se incluye violencia obstétrica, y pasar además el dato que el próximo martes ingresamos al Congreso, conjunto con la diputada Mix y otras diputadas, un proyecto de ley sobre el parto humanizado y respetado y para evitar la violencia obstétrica. Así que ahí vamos a tener noticia el próximo martes de cuáles son, digamos, las variantes y las condiciones que tiene el proyecto de ley, y esperemos que se pueda discutir lo antes posible en la Comisión de Salud. ¿Y cómo ves el escenario justamente para esa discusión? Yo he visto, por ejemplo, muchas columnas, no solo de opinión en general, sino de quienes pertenecen al mismo círculo de salud. Muchas matronas, sobre todo me ha llamado la atención muchos comentarios de estudiantes que hoy hablan de una nueva generación que tiene mucho más incorporado lo que significa el parto humanizado, y donde incluso muestran de manera impactada lo que sigue siendo parte de la manera en la que se les enseña, que dista mucho de lo humanizado. Sí. O sea, que siguen teniendo esa como diferencia generacional, de cultura, de ya no sé cómo llamarlo, pero con quienes les imparten las clases. Hoy día, mira, hay toda una discusión sobre el concepto de violencia obstétrica, que no querían llamarlo así, porque obviamente es duro, y sobre todo para el mundo de las matronas y matrones que trabajan en ello, pero la verdad es que no es culpar a la matronería, sino que más bien tiene que ver con asumir nuevos cambios, asumir que hay nuevas formas de violencia. Muchas veces ellas son violencias estructurales que el mismo sistema de salud pública no te permite tener, por ejemplo, más tiempo de atención, etcétera. Pero yo creo que las nuevas generaciones lo han incorporado. Hay grupos súper interesantes como el Observatorio contra la Violencia Obstétrica que hicieron, el otro LOCAC, claro, que hicieron una investigación muy buena de 11.000 casos, donde hacen en el fondo generaciones con 2 o 3 generaciones de mujeres que han tenido hijos, y donde relatan cuáles son los tipos de violencia obstétrica. Y me parece que hoy día es importante asimilarla, es importante que se puedan incorporar estos nuevos conceptos, y esto no es nada contra los profesionales de la salud, sino que al contrario es poder cambiar las condiciones de atención de las mujeres, porque hay violencia en el trato desde cuando te dicen mamita y no te nombran con tu nombre, ¿verdad? O cuando muchas veces te plantean, bueno, pero usted cómo lo sabe, y si tú eres la primera vez que tenías un hijo, la verdad es que no sabes ni cómo tomarlo en brazos. Entonces hay de ese tipo de violencia, este tipo de prácticas clínicas que la verdad es que no tienen nada que ver con la posibilidad de las mujeres de poder decidir, ¿no? Entre hacerse un legrado, un raspaje o no, cuando hay otros tipos de técnicas que son mucho menos invasivas, no tener que hacerse una cesárea, por ejemplo, porque tiene que ver muchas veces con que los médicos tienen que irse a otro lado y hacen cesárea que es más rápida, y las programas. Entonces yo creo que son más caras, pero además no solamente tiene el tema económico, sino que tiene consecuencias para la vida de las mujeres, porque te demoras mucho más en recuperarte. Y yo creo que la nueva concepción de cómo apoyar y acompañar en un parto humanizado me parece que es la que la lleva hoy día, es la que vamos a apostar con el proyecto de ley, y se han sumado muchas organizaciones apoyando esta iniciativa que se presenta la próxima semana. Encontré la noticia, es la jefa de atención a víctimas de la Fiscalía, que desestimó la denuncia de la mujer que fue y terminó asesinada. Erika Mayra descartó indagar la acusación de maltrato psicológico en contra del autor de femicidio ocurrido ayer. Y vamos a volver a la historia de que hay denuncias, avisos, ruegos a veces de que por favor se den órdenes de alejamiento, etcétera, y que terminan lamentablemente sin ser atendidas, y por lo tanto, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, y son los que más lamentamos en femicidios. Esto fue el 29 de enero pasado, cuando Rosa Martínez Duarte, que es la protagonista lamentablemente de esta historia, de 58 años, llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Sur para presentar una declaración contra su pareja, Alex de Jaife Yáñez, de 59 años, por presunta violencia psicológica, y esto de manera reiterada. Sentada frente a quien era entonces fiscal, Erika Mayra, la mujer aseguró haber recibido una carta de su marido en que él la amenazaba con el suicidio a causa de su rechazo. O sea, si me dejas, me voy a matar. Yo no quería tener nada con él, dice, no quería vivir con él siempre me estaba molestando, no me dejaba tranquila, dice que es mi obligación pasarle cosas, porque él también es mi dueño, también le da por hablarme súper tarde, en fin, una serie de cosas que están detalladas en la carta. Dice, en aquel momento Mayra, quien asumió el 3 de septiembre como gerente de la División de Víctimas de la Fiscalía, desestimó que los hechos relatados por Martínez fueran constitutivos de maltrato habitual
pero el tema de que tiene que ser habitual o reiterado, Sí. ya, por lo que desechó iniciar la investigación, y esta posición fue aceptada por el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, pese a que hubo una primera oportunidad en que el Tribunal de Familia, al que acudió esta víctima, determinó la salida del cónyuge del domicilio. Le dijo, tiene que orden de alejamiento y salir del hogar. De esta forma, la única opción para que se iniciara una causa penal ocurriría si la mujer presentaba una querella criminal, y eso nunca ocurrió. A 9 meses de ese episodio, la mató. Bueno, yo creo que ahí volvemos a tener lo mismo de siempre, que es no creer en la voz de las mujeres. Y espero que esa persona, esa jueza, algo va a tener que tener en su conciencia, porque la verdad es que sí constituye, en la forma de cómo se ha entendido por el sistema interamericano, por las Naciones Unidas, por toda la jurisprudencia, cómo se ha entendido femicidio, sí constituye un femicidio. Me parece lamentable lo que ha pasado y va a tener que dar una explicación. Va a tener que explicar, porque no se constituyó. Claro, lo terrible es que Porque las explicaciones vienen sobre la tumba. Sobre Gracias. la tumba, pero el alejamiento estamos súper claros que el alejamiento no es hoy día una medida cautelar que esté sirviendo a las mujeres. Las mujeres están avisando, se están atreviendo a denunciar y sin embargo no están siendo escuchadas ni por el sistema judicial ni tampoco muchas veces por los mismos ministerios, ¿no? Claro. Que ahí también hay un trabajo que todavía no se ha acabado muy bien, que yo creo que hay políticas públicas que siguen siendo muy precarias para poder luchar contra la violencia contra las mujeres. Claudia Dides, directora ejecutiva de la Fundación Miles, que se integra como columnista también aquí y ahora durante las mañanas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos veremos Nos pronto. veremos. Y gracias por Un toda la abrazo. noción de lo que está Sí. pasando en esto que siempre nos importa muchísimo. Alarma porque llega Natalia Valdebenito. El café con nata comienza en instante. Nos vamos con algo de música y nos reencontramos a las 11 para la teoría del empate. Chao, chao.